Bueno, entonces, continuando con este problema, nos quedamos en cómo vamos a determinar S. En este caso, S es el flujo másico. Vamos a ocupar este diagrama para explicarles. S es el flujo másico del vapor de calentamiento, el que va a ingresar al espacio del evaporador a través de intercambiadores de calor. Entonces, ese vapor tiene la tarea de transferirle energía en forma de calor a nuestra solución que se encuentra en el evaporador para que genere la evaporación y se aumente la concentración de nuestra solución. Entonces, SS, o en la parte de la nomenclatura S, es el vapor de calentamiento. Entra a los intercambiadores de calor y como pierde energía, hay un cambio de fase, hay un cambio de energía, de calor latente, hay un cambio de fase y sale como condensado. Entonces, para determinar dicho valor, se despeja la fórmula original del balance de energía y queda de la siguiente manera, ¿sí? En donde observamos que tenemos en consideración todos los flujos másicos. Por ejemplo, el vapor debido a la evaporación del solvente, el líquido concentrado y el flujo de alimentación, todos con su respectiva entalpía, ¿sí? Por ejemplo, esta es la entalpía de vapor, esta es la entalpía del líquido concentrado y esta es la entalpía de alimentación, y todo ello sobre esta diferencia de entalpía, que es considerado como lambda, que es el calor latente de condensación. Si nos damos cuenta, todas las variables con respecto a los flujos ya los conocemos. Ya conocemos V, ya conocemos L, ya conocemos F. O sea, ya conocemos todos los flujos. Nos falta conocer específicamente cada una de las entalpías. No conocemos ninguna información de las entalpías. Y aquí les mencionaba que vamos a trabajar con tablas termodinámicas. Si nos vamos en orden, determinaríamos primero la entalpía, ¿sí? La entalpía del vapor con respecto al solvente. Seguido, la entalpía del líquido concentrado, la entalpía de la alimentación, la entalpía del vapor saturado o que está sirviendo como medio de calentamiento, y por último la entalpía de dicho vapor pero ya condensado. Si nos vamos en ese orden, si tú te preguntas, ¿tengo que determinarlo en ese orden? Sería una buena idea. ¿Puedes determinarlo de diferente orden? Sí. Puedes iniciar con cualquier con cualquier determinación. No importa si empiezas con este, seguido con este. No, puedes empezar con este, después este, después este. O sea, no hay un orden como tal para determinar las entalpías. ¿Por qué las ordené de dicha manera? Porque es así como aparece en mi fórmula. Entonces, para tener un orden, pues yo digo que primero conforme vayan apareciendo. Pero no hay un orden. O sea, nadie quería, es que primero tengo que determinar HL para después determinar HS mayúscula y después HV. No lo hay. Tú lo determinas de forma independiente, como tú gustes. Ahora, sí debes de considerar lo siguiente. Esas entalpías van relacionadas, ¿está? Eso sí, llevan una relación como tal. Entonces, ahí sí te pido que pongas atención, porque las entalpías en algún momento se pueden relacionar, pero no tanto como en unas entalpías, sino de acuerdo a las variables
para determinar entalpías. Por ejemplo, un ejemplo, tal vez para determinar HV tú no tengas información de presión y temperatura, pero posiblemente esos valores se relacionen con HL. Entonces, ahí es ahí donde sí te pido que pongas atención, porque para determinar cada una de estas entalpías, tú necesitas dos cosas, o al menos una de las siguientes dos variables, o que tengas presión o que tengas temperatura. Eso sí es muy importante, que para determinar las entalpías, tú debes de tener en cuenta que requieres ya sea presión o ya sea temperatura. Si en algún momento tienes presión, posiblemente no tengas temperatura. Si en algún momento tienes temperatura, posiblemente no tengas presión. Pero si tú conoces, por ejemplo, tú conoces el valor de la presión, tú puedes determinar la temperatura, ¿sí? Y en su defecto la entalpía. Entonces, con que cuentes con una, por ejemplo, vamos a suponer que cuentas con presión, con el dato de presión, tú puedes determinar temperatura y en su defecto la entalpía. O, en su caso, tal vez tú cuentes con temperatura, con el valor de la temperatura. ¿Qué quiere decir entonces? Que tú puedes determinar el valor de la presión y en su defecto la entalpía. Entonces, eso también es muy importante, que puedes tener presión y no temperatura, pero sí la puedes determinar. Y en su defecto la entalpía. O puedes tener temperatura y con ello puedes determinar la presión y en su defecto también la entalpía. Ahora, posiblemente te estés preguntando, posiblemente, ¿verdad? Si tú necesitas determinar las entalpías, forzosamente, si cuentas con la presión, forzosamente debes de determinar temperatura. No, posiblemente no. Posiblemente tú te vayas directo a lo que te interesa, a la entalpía. Igual pasa con la temperatura. Si tú tienes temperatura, forzosamente debes de determinar presión. No, porque a ti lo que te interesa es la entalpía. Pero si tú quieres determinarlo, por ejemplo la presión, determínalo, no hay problema. Pero yo considero que si tienes presión, busca la manera de determinar entalpía de forma directa. Si tienes temperatura, pues busca la manera de determinar entalpía de forma directa, porque de hecho es lo que te interesa, la entalpía. No te interesa conocer la segunda variable, ya sea presión o temperatura, no te interesa. Lo que a ti te interesa es, si tienes presión, determina entalpía. Si tienes temperatura, pues determina entalpía. Esa es la idea, no que determines la segunda variable. ¿Te puede servir? Sí, pero si no es necesario, vete directo a la entalpía, o sea, no pierdas tiempo. Bueno, ahora, entonces, vamos a determinar, de acuerdo al orden, HV. Entonces, a ver, déjenme ver dónde está. Sería aquí. Entonces, yo voy a determinar, lo voy a indicar aquí, determinación de HV. Y repito, ¿qué es HV? A ver, jóvenes, ¿qué es HV? Mande, ¿qué es HV? A ver, si están poniendo atención, ¿qué es H? Es la entalpía del vapor con respecto al... Porque hay dos tipos de vapor que estoy manejando ahí.
Fuerte. Con respecto al solvente que se está evaporando de mi solución que se encuentra en el evaporador. O sea, eso es HV. Bueno, la pregunta es, pongan atención, HV es el vapor, bueno, está con respecto al vapor que se está generando gracias al solvente que se está evaporando. Aquí está. ¿Qué conozco de HV? Lo único que puedo conocer es presión o temperatura. ¿Qué conozco de HV? ¿O qué valor sería de HV? La presión. ¿Cuál sería la presión? Bueno, entonces yo conozco HV y conozco que ese vapor generado a partir del solvente evaporado tiene una presión, una PV de 101.325. Entonces yo tengo ese dato y con ese dato yo quiero determinar la entalpía. Entonces yo tengo, ¿sí?, de HV, yo conozco, a ver, de HV, ah, caray, ¿por qué se pone de color azul? Quiero verde. HV, yo conozco una PV, una presión de vapor. ¿De cuánto? ¿Cuánto, señores, jóvenes? 101.325 unidades kilopascales. Entonces, ahora la pregunta es, yo requiero entalpía. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿qué entalpía le corresponde ese vapor si tiene una presión de 101.325 kilopascales? Ese vapor es gracias al solvente que se está evaporando, entonces es vapor de agua. Entonces ese vapor yo lo tengo que trabajar como vapor de agua. Entonces, para determinar su entalpía con respecto a la presión de dicho vapor, pues tengo que ir a tablas termodinámicas. Entonces, yo voy a trabajar. Entonces, trabajando, este es el libro de termodinámica, séptima edición de Juno Sazendiel. Yo en el problema que tengo adjuntado es de la sexta edición. Es lo mismo, o sea, no hay problema. Esta es séptima edición. Va a tener los mismos datos. Bueno, nosotros estamos trabajando con un vapor de agua. Entonces, yo conozco la presión de vapor. Entonces, yo tengo este apéndice, que de hecho tendría que empezar a trabajarlo desde aquí, en la tabla 4. Pero si me doy cuenta, yo entro con temperatura y yo no tengo valor de temperatura, yo tengo valor de presión. Entonces busquen, o lo que se trata es que buscar que el dato de entrada en la tabla, ¿sí?, sea con respecto a la presión, no con respecto a la temperatura. ¿Lo pueden hacer utilizando esta tabla? Sí, también, pero no se la compliquen. Si le dan datos de presión, entren con datos de presión. Si le dan temperatura, entren con datos de temperatura. Ahorita nos dan datos de presión. Entonces busquen una tabla de vapor de agua donde entremos con datos de presión. La tabla A4 no es. Entonces vamos buscando, esta es la continuación de la tabla 4 y aquí tenemos la tabla A5 donde tenemos agua saturada, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues buscar esa presión y aquí la tenemos. Entramos con datos de presión y busco el dato de la presión. Posiblemente tú te estés preguntando, bueno, digo yo, ¿verdad?, que digas, bueno, si
Sí, sí, digo. Que estamos manejando vapor y tú estás utilizando aquí tablas de agua saturada. ¿Cómo usamos esa lógica? Si dices, oiga, pero usted me está diciendo que es vapor y la tabla que estamos ocupando es agua. Bueno, aquí pasa un poquito en términos de termodinámica. Tú tendrías que ir a buscar tablas de vapor, pero no es necesario, o al menos ahorita no es necesario, porque si tú buscas la tabla de vapor a dicha presión, la temperatura no va a cambiar y tampoco la entalpía. No sé si aquí venga, digo que sí, a ver, vamos a buscarlo. Este es de vapor, vapor sobrecalentado, bueno, posiblemente podrías trabajar con esto, pero aquí tienes vapor de agua sobrecalentado y tú no tienes un vapor de agua sobrecalentado, tú tienes un vapor que es fácil de condensar. El vapor que se está generando en el evaporador, si tú le quitas un poco de energía, se condensa. O sea, el vapor que también se está generando a partir de la evaporación del solvente es vapor saturado. Es un vapor fácil de condensar. Le retiras un poco de energía y se condensa. Entonces, por eso la idea es que tú trabajes, ¿sí?, con tablas de agua saturada. Porque posiblemente no exista, o realmente no veo aquí, si tengamos tablas específicamente de vapor saturado. Creo que siempre se toma como si fuera agua saturada. A ver, vamos a ver aquí. O posiblemente, a ver, aquí sí. Ah, miren, aquí está lo que les decía. Dice que esas tablas, aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta que podemos considerar. Dice, propiedades del vapor saturado y del agua saturada. Entonces quiere decir que estas tablas que dicen agua saturada también nos sirven para vapores o para vapor saturado. Entonces, digo, por si te preguntabas que se estaba generando vapor y por qué estamos trabajando con tablas de agua saturada, es por esa razón, porque las tablas que tenemos ahí ahorita enfrente, aquí, sirven para agua saturada y para vapor saturado. Incluso en este apéndice de Jenkoplis, que es del libro de Jenkoplis, aquí mismo lo dice, propiedades del vapor saturado y del agua saturada. O sea, las tablas son para ambos estados termodinámicos. Solo que aquí entran con temperatura. Posiblemente, a ver, vamos a ver si tiene para entrar con presión. No, no hay. Ah, aquí hay uno. Pero este es para vapor sobrecalentado. Y ya no es vapor saturado que estamos manejando. Yo digo que sí debe haber unas tablas, porque lo he encontrado en otros libros. No lo tengo aquí a la mano, pero la idea es esa, que cuando te pidan datos de vapor saturado, tú de entrada trabajas con tablas de agua saturada. Entonces, resumiendo, vamos a trabajar con esta tabla y ubico la presión. La presión está aquí. ¿Cuál es la entalpía que le corresponde? A ver, observen y díganme cuál es la entalpía. A ver, jóvenes. La entalpía. Ya tengo señalada la presión. Yo quiero entalpía. Esa tabla está dividida en cuatro datos importantes. ¿Cuáles son los datos que observa ahí, Ilse? No. ¿Cuáles son los 4 datos? Tenemos datos de volumen específico. Tenemos, ¿qué más datos, Ilse? Energía interna. Después, entalpía. Y después, entropía. Es decir, esta tabla a mí me sirve para determinar, a partir de la presión, determinar volumen específico,
energía interna, entalpía y entropía. Yo necesito entalpía. ¿En dónde se va a colocar? Señale, por favor, dónde dice, dónde está la columna de entalpía. Esa. Y de esa columna, usted tiene 3 columnas individuales. ¿Cuáles serían esas columnas individuales que corresponden a la entalpía? Fuerte. Ajá. Líquido saturado. Sería esta parte. Luego sería la entalpía por evaporación. Y luego la entalpía de vapor saturado. Entonces yo aquí tengo 3 columnas asociadas a la entalpía. La pregunta sería, si yo estoy trabajando con la parte de la presión para determinar entalpía, ¿qué columna me serviría? La que dice, la columna 1, que dice líquido saturado, la columna 2, que es la entalpía por evaporización, o la columna 3, que es vapor saturado. ¿Vale? La entalpía de vapor saturado, es decir, esta columna. Ahora, hay una relación ahí entre la presión y ese tipo de entalpía. ¿Cuál sería el valor de la entalpía? Ahorita ya está directa, no está siquiera interpolando, o sea, está directo. Creo que es el dato más fácil. ¿Cuál sería el valor de la entalpía, Ilse? Díselos a tus compañeros para que la anoten. 2675.6. Anótenlo, por favor. Vaya a su lugar. Entonces, lo que haya dicho tu compañera es esta columna es esta columna y le corresponde este valor 2675.6. ¿Ya lo notaron? Bueno, entonces yo puedo resumir lo siguiente, que a una presión de 101.325 kilopascales le corresponde una entalpía de vapor de ¿cuánto? ¿Jóvenes? Ok. Exactamente, nos faltó indicar las unidades, pero son kilojoules sobre kilogramo. Ahí está. Y ese primer dato, creo que es el dato más fácil a obtener. Ahí está. ¿Dónde va? Pase ahí, quede. Pase. Siguiente. Vamos a determinar HL, que es lo que sigue. A ver, Arumi. Vamos a determinar determinación de HL. ¿Qué es HL, Arumi? También. Entonces, la pregunta es, ¿qué es HL? ¿Cómo lo habíamos definido? Arumi. La entalpía con respecto al líquido concentrado, al producto final, al producto concentrado, etcétera. Ok, esa es la entalpía. De acuerdo a lo que platicamos aquí, observe bien, obsérvelo. Tendría que decir, bueno, ¿qué información tengo de HL? ¿O qué información tengo yo con respecto a HL? Hay que saber que HL, si es la entalpía del líquido concentrado, pues yo tengo que saber todo lo que lo rodea de información con respecto al líquido concentrado. Yo sé que de HL no voy a encontrar mucho, pero sí tengo que saber o tener la idea de que esa HL, la información que le debe de girar alrededor es con respecto al líquido concentrado. Valga la redundancia, o sea, HL, o sea, todo lo que yo sepa entonces del líquido concentrado.
La pregunta es, ¿qué sé con respecto al líquido concentrado? ¿Qué es lo que sé? No conozco nada. Ok. No conozco presión, o sea, una PL. No tengo una TL. O sea, no TL, o sea, TL. Sí, pues. No tengo una presión de líquido concentrado, una PL. No tengo una temperatura de líquido concentrado, una TL. Subíndice L. No tengo. Entonces, ¿cómo le hago para determinarlo? Recuerden, el líquido concentrado, antes de que sea líquido concentrado, primero tuvo que estar en el evaporador, adentro de el evaporador. Y entonces, conforme se va concentrando la solución, va saliendo, por decirlo así. Entonces, si yo tengo una PL o una TL, pero necesito determinar la entalpía de, en este caso HL, pero yo sé que este producto proviene de la solución que está dentro de, entonces, ¿qué o cómo asocio dicha información? A ver. ¿Con la presión de quién? ¿Vale? Con la presión del evaporador. ¿Qué más? Bueno, aquí podríamos empezar desde ese punto de vista, porque antes de que hubiese sido producto concentrado, era solución diluida, ¿sí o no? Y la solución me están diciendo que se encuentra a una presión y a una temperatura, posiblemente. Pero tampoco tengo una presión de la solución, tampoco tengo una temperatura de la solución. Porque está bien, o sea, el razonamiento dice, bueno, si antes de que hubiese sido, mira, lo voy a poner así, acá. Antes de que sea producto concentrado, antes él tuvo que haber sido solución, ¿no? Encontrada en el evaporador. Pero tampoco tengo una presión o una temperatura con respecto a esa solución. Y repito, está dentro del evaporador. Ahí está la clave. Antes de que sea producto concentrado, tuvo que haber sido solución dentro del evaporador. Pero tampoco tengo datos de solución, por ejemplo, temperatura o su presión. Pero la temperatura de la que entra ya es muy diferente a cómo sale. Porque aquí entró frío y aquí cómo va a salir. Pues muy caliente, por decirlo así. La clave está en el evaporador, porque le estoy diciendo que antes de que hubiese... Mande. ¿Cuál presión? Sí, porque tenemos dos... Mande. ¿Por qué la presión de vapor? A ver, jóvenes, ¿por qué la presión de vapor? A ver, ¿cuál sería la idea? Está bien, pero ¿por qué la presión? O sea, ¿por qué llegar a ese razonamiento? ¿O es lo único que me queda? Si es lo único que me queda, no están razonando. A ver, diga. Adelante. ¿Por qué? Ya lo mencioné, Armin. Adelante. Dígalo así como lo entendió. Digo, si no se entendió, pues ya lo explico yo, pero adelante. Sí, sucede que tienen que imaginarse que está en un recipiente, así como tal, y que a las condiciones que se encuentra el vapor, ya sea de presión, ya sea de temperatura, son las mismas condiciones a las que se encuentra la solución en el evaporador, porque están coexistiendo, están compartiendo un mismo lugar, un mismo espacio. Entonces se entiende que si el vapor se encuentra, por ejemplo, a una presión de 101.325 kilopascales, quiere decir entonces que la solución también se encuentra a esa misma presión,
porque están compartiendo un mismo espacio. Y por ende, que al final esta solución se transforma a una solución concentrada, pues quiere decir que también va a salir a las mismas condiciones de presión y temperatura, que en este caso sería a las mismas condiciones de presión. Bueno, siéntese. Gracias, Dalia. Ahora, entonces, nosotros no conocemos información con respecto al líquido concentrado. Tampoco conocemos las condiciones con respecto a la solución como tal, así como solución nada más. Pero sí hay una relación, sí, que tenemos con respecto al vapor, y es que se encuentran en las mismas condiciones de presión y temperatura. Entonces, vamos a determinar la entalpía del líquido concentrado, ya sea a cierta presión o a cierta temperatura. Entonces, no sabemos todavía a qué presión ni a qué temperatura. Entonces, no lo sé todavía, pero tengo que ver si tengo una presión o tengo una temperatura. ¿Cuál sería más fácil para determinar esto? ¿Cuál sería la idea más fácil? Yo no tengo información de una PL o una TL, pero ya asociamos que las condiciones a las que se encuentra el producto líquido son las mismas condiciones a las que se encuentra la solución en el evaporador y son las mismas condiciones a las que se encuentra el vapor. Entonces, asociado a eso, ¿qué sería más fácil? Determinar HL a partir de qué, de una presión o de la temperatura. A ver. Mande, a partir de la presión. Entonces yo voy a decir que una PL es igual a una ¿qué? A una PV. Y sabemos que una PV es 101.325 kilopascal. ¿Qué quiere decir? Que una PL es igual a una PV. Entonces con una PV es 101.325 kilopascal. Esto es razonamiento, ¿sí? Entonces ya lo razonamos. Entonces yo quiero una HL. Entonces voy a ir nuevamente a mi tablita. Y nuevamente conozco presión otra vez, ¿sí? Entonces estoy aquí. Nuevamente tengo la misma presión porque una PL es igual a una PV y una PV es igual a 101.325. Y nuevamente me voy a ubicar en la parte de entalpía y voy a trabajar con líquido saturado o con vapor saturado. La pregunta es, ¿con cuál trabajo ahora? Con líquido saturado. Evelyn, ¿cuánto vale el líquido saturado? La entalpía. Por eso, para que se acerquen. Lo que diga el dedito. ¿Cuánto vale? 419.06. Muy bien. No esperaba menos de usted, Evelyn. Y para que vean, se grabó. Evelyn, muchas gracias, Evelyn. A nombre de todos los químicos. Díganme cuánto vale entonces una P, a partir de una PV, cuánto vale una entalpía de líquido saturado. ¿Cuánto vale? Mande. 419.06, ¿no? 0,6 kilojoule sobre kilogramo. ¿Y por qué le pongo H líquido saturado? Bueno, porque así viene indicado aquí, líquido SAT. Entonces, ahora ya nada más falta relacionarlo, es decir, que esta H líquido saturado es lo que yo voy a denominar
como, pues, HL. O sea, es HL, vale lo mismo, nada más que lo traté de asociar primero como viene en el libro, en el apéndice. Y ahí está. Eso es lo que vale la entalpía. La entalpía del líquido concentrado. ¿Sí? Lo puse primero como viene en el libro, pero nosotros lo estamos denominando como HL, entalpía del líquido concentrado. Bueno, entonces ya tenemos la segunda. Pase, por favor, Dafne, por favor. Ayúdame con la entalpía que sigue. ¿Cuál es la entalpía que sigue, Dafne, por favor? La entalpía de la alimentación. Ok, determinación. Pase, por favor. Determinación. HF. Jóvenes, ¿qué es la entalpía de la alimentación? Bueno, para la parte de entalpía de la alimentación, ¿qué información requiero, Dafne? Ya sea la presión o la temperatura. Así es, necesito presión o necesito temperatura. Con que conozca una, voy a conocer la parte de, o sea, hay una relación ahí. La pregunta es, ¿qué conozco con respecto a la alimentación? Porque si es la entalpía de alimentación, ¿qué conozco? Que me ayude a determinar la entalpía. La temperatura. La temperatura, ¿cuánto sería la temperatura? 311 grados Kelvin. No son grados, son Kelvin. Entonces yo conozco, para determinar HF, yo conozco una temperatura. De hecho, una TF. ¿Cuánto vale esa TF? 311 Kelvin. Y aquí, aunque ya lo había mencionado, quiero recalcar lo siguiente. Nosotros tendríamos que determinar una entalpía de alimentación donde yo tengo sal, pero no hay una tabla termodinámica donde mencione información de entalpía de una solución salina. Por eso estamos trabajando con información como si fuera agua. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces tengo 311 Kelvin. ¿Le serviría esta tabla? ¿Le serviría el de arriba? O sea, esto, por ejemplo. ¿Por qué no le serviría? Aunque sí entro con la temperatura, pero no entro con la unidad de medida, que es Celsius. ¿Que lo podría hacer? ¿Cómo lo podría hacer? Si quisiera utilizar esta tabla. Hacer una conversión de Celsius a Kelvin. No me la complico. Vamos a buscar si hay una tabla, ¿vale? Que exista una tabla donde yo entre con temperatura y que sea en Kelvin. Vamos a ver si hay. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver, aquí viene. Y la tabla que sigue es, sí, de temperatura, pero es en Fahrenheit. Entonces, ¿qué sería mejor utilizar? ¿La primera o la segunda que le estoy mostrando? ¿Qué haríamos? ¿Esta o la anterior? Porque no tenemos una tabla donde nos diga que entres con temperatura, pero que entres con Kelvin. ¿Cuál sería más fácil? Pero ¿cuál sería más fácil? Porque hay una donde es más fácil. ¿La de Celsius o la de Fahrenheit? Entonces me subo a la de Celsius. Sería este. Y ahora, entonces yo tengo que entrar con valores de temperatura, pero en Kelvin. Entonces, ¿qué hacemos? Haga la conversión y dígame cuánto da. Entonces, yo tengo una temperatura de 311 Kelvin, donde ya nos dimos cuenta que, jóvenes,
que tenemos tablas que entran en temperatura, pero una está en Celsius y otra está en Fahrenheit. Entonces, escogimos las de Celsius. O sea, también se puede trabajar con las de Fahrenheit. Pero por facilidad, tu compañera dice, bueno, las de Celsius. Hay que hacer una conversión. La conversión de Kelvin a Celsius, ¿cuánto equivale esto? ¿Dijeron? 85 grados Celsius. Bueno, entonces ahora ya tengo la información de la temperatura. 37.85. Entonces voy a buscar, voy a buscar ese 37.85 y yo solo veo que tengo 35 y 40. Entonces no tengo el dato directo. Entonces necesito hacer una interpolación. Entonces señalo los dos valores con respecto a la temperatura. Perdón. Es este y este. ¿Y cuáles serían los otros valores? Yo ya estoy en entalpía. ¿Cuáles serían otros? ¿Líquido, saturado o vapor? Líquido. Entonces, ¿cuáles serían? ¿Cuál? 146. ¿Este? Ok. Entonces, hágame por favor y me dice cuánto vale la entalpía. 146.64 y 167. A ver, entonces, ¿cuánto da la entalpía entonces? 158. Entonces, por lo tanto, lo voy a poner como viene aquí, líquido saturado, o sea, así lo voy a colocar primero. Entonces, entalpía líquido saturado es igual a ¿cuánto? 158. Ajá. Punto. Muy bien. Ahora, este valor que yo tengo aquí, 5473 kilojoule sobre kilogramo, es la entalpía como tal. Pero yo ya sé que en efecto es mi entalpía de la alimentación. HF es lo mismo. Sí, primero lo coloco tal cual me lo da la bibliografía, pero ya después yo sé que eso es con respecto, que le corresponde a HF. Muy bien. Leslie, pase por favor. Pase por favor. Entonces, ya obtuvimos estas entalpías. Ahora vamos con HS mayúscula. La pregunta es, ¿qué es HS pero mayúscula? Leslie. Esta. Todas son entalpías, todas. Pero hay que darle muy específico a quién corresponde. Esta HS mayúscula, ¿a quién corresponde o cómo la podemos denominar? ¿Entalpía? ¿De quién o con respecto a quién? ¿Con respecto a mi solvente? No. A ver, le voy a subir el diagrama. A ver, ahí está el diagrama. El diagrama aquí está, mira. Aquí este es el que le puede ayudar. Bueno, ahí viene como vapor de agua, pero nosotros lo hemos aclarado un poquito más porque ese es vapor de agua, pero lo hemos como que mencionado un poquito más específico aún. Pues debe de anotarlo. ¿Cómo se llama? Sí, pero hay otro nombre más específico aún. Mande. Sí, es un vapor de agua, es un vapor saturado, pero más específico lo he estado dice y dice. ¿Para qué sirve ese vapor?
de... ¿Para qué me sirve? ¿Para qué? Pues sí, entonces es el vapor de agua, sí, pero es un vapor de calentamiento, es vapor que a mí me va a ayudar a suministrar energía, es mi vapor de calentamiento. Ahí le llaman vapor de agua, pero es mi vapor de calentamiento, sí, es un servicio auxiliar. Bueno, entonces, con respecto a lo que le dije, Leslie, entonces, ¿cómo vamos a llamarle esa HS? La entalpía de... complete nomás la oración. Es la entalpía del vapor de calentamiento o con respecto al vapor de calentamiento. Entonces, vamos a determinar esa entalpía. A ver, determinación de la entalpía del vapor de calentamiento o con respecto al vapor que se está suministrando para el calentamiento. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora la pregunta es, ¿con qué variables cuento? ¿Con presión o con temperatura? Voy a subir. ¿Con qué variable cuento para poder yo determinar esa entalpía? ¿Cuál presión? ¿Qué valor? Ok, esa es la presión a la que está entrando dicho vapor de calentamiento, a 143.3 kilopascales. Entonces, yo tengo una presión, una PS de 143 repito, ¿cuánto? 3 kilopascales. Entonces, como no tenemos tablas de vapor de agua, pero tenemos tablas de agua saturada, nos dice la bibliografía que no hay problema, nos dice Jenkins que no hay problema, que podemos ocuparlas. Por eso lo voy a volver a poner. Aquí lo dice, miren. Propiedades de vapor saturado y del agua, o sea, que las tablas son las mismas. Ok, yo tengo una presión de 143.3 kilopascales. La pregunta es, ¿puedo trabajar con esta tabla, Leslie? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Sí tengo presión? No, pero empieza con la temperatura y te da una que empiece con la presión. Ok, tengo que considerar, al menos por practicidad, o sea, no quiere decir que no se pueda ocupar, sí se puede, pero al menos por practicidad, yo esperaría que la variable de entrada, y me refiero a variable de entrada, la primera que aparezca, sea la presión. Y no aparece, o sea, aparece primero la temperatura. Entonces, digo, sí me sirve, pero si yo encuentro una donde entre con presión, pues está mucho mejor. Entonces, no me sirve esta, me voy a ir un poquito más abajo. Esta es la continuación, y aquí está. ¿Esta me podría servir, Leslie? ¿Sí? ¿Por qué? ¿O no? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Por qué? ¿O por practicidad podría trabajar con ella? ¿Sí? ¿Por qué o no por qué? Sí, porque cuando yo estaba buscando que primero tuviera la presión. Ok, entonces lo primero. Lo segundo. Después tenemos vapor, pero la tabla dice que igual se puede trabajar con agua saturada. Ok, sería al revés entonces. Primero tendría que ubicar yo, ahorita porque ya lo estamos manejando, ya no aclaramos ese punto, pero al inicio yo tengo que primero ubicar el tipo de estado termodinámico. Es agua saturada. Usted requiere vapor. Pero usted dice, bueno, no tengo la parte de vapor saturado, pero la bibliografía me dice que puedo trabajar con agua, con tablas de agua saturada, por eso lo puedo utilizar. Y la segunda es como usted lo menciona, que yo necesito que la primera variable de entrada sea la presión, cosa que sí sucede. Bueno, entonces, una vez teniendo esos dos criterios de forma correcta, ahora
¿Qué procede, Leslie? ¿Qué procede? ¿Cuánto es tu valor de tu presión? Ok. A ver, se lo voy a poner ahí. ¿Tengo o no tengo? No tengo. No viene, ¿verdad? Pero entonces yo tendría que buscar un rango de trabajo. ¿Cuál sería su rango de trabajo? 125 y 150. ¿Por qué quiere trabajar con ellos? Porque la presión que tenemos se encuentra entre esos dos. Así es, porque en este rango que yo tengo de 125 a 150, yo sé que la presión 143.3 kilopascales debe de estar ahí. Ojo, también, algo que posiblemente no lo haya aclarado, pero igual no tiene mucha ciencia, es que las unidades, dimos por hecho que estamos trabajando con kilopascales. Sí, o sea, está correcto. Pero también puede ser que hay tablas en las que no pueda venir en kilopascales. Puede venir, por ejemplo, en torr o en bar. Entonces, ojo con eso. No es el caso, pero no está de más aclararlo. Entonces, dice usted que va a trabajar con 125 y 150. Ok. ¿Y qué estamos buscando, Leslie? Ok, la entropía está aquí. Como no alcanza, pues aquí está. Ahora, ¿con cuál columna de las entalpías trabajo? ¿Con la A, con B o con C? Con la C. ¿Por qué? ¿Por qué con C y no con A y con B? ¿Por qué con C? Que está bien, pero ¿por qué? Porque es un vapor, porque el estado termodinámico es un vapor. Y porque esta columna se refiere a un vapor. ¿Ok? Asociado a eso, ¿con qué rangos de entalpía tendría que trabajar? 2184.9 y 2643.1. Muy bien. Vaya a hacer la entalpía, por favor. Ya tiene los datos que necesita. Entonces, a la presión que estábamos considerando y con los rangos de presión y entalpía, la parte de la entalpía, jóvenes, la parte de la entalpía, que es una entalpía de vapor saturado, así lo voy a poner primero. ¿Cuánto equivale, Leslie? 2690. Ajá. 9024. Muy bien, 2690 punto 2690.9024 unidades. Ok, esa es la entalpía como tal, pero lo asociamos a lo que nosotros necesitamos, porque así lo vamos a identificar, que sería en este caso una H, S mayúscula, y valdría lo mismo. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Quién falta? A ver. Ah, cierto, María, porque estaba durmiendo. Va a pasar y va a determinar HS también, pero minúscula. Entonces, determinación HS minúscula. La pregunta de rigor, vaya, ¿qué es una HS minúscula? Sí, pero es la entalpía del vapor de calentamiento, pero ya condensado. Sí, porque es que comúnmente yo considero que hay que hacer las especificaciones porque ahorita al menos tenemos dos tipos de vapor. Uno que es de calentamiento y otro que se está generando por parte del solvente. Pero ese vapor de calentamiento, por el cambio de fase, fue a condensado. Bueno, ¿qué información tenemos con respecto a ese vapor condensado? Pues que está condensado el vapor de agua que entra, entonces se tiene que Jóvenes, tener en cuenta la información que contamos del vapor que entra, porque en sí no tiene gran cambio, simplemente sale pero condensado. Entonces con la información que obtuvimos del vapor de agua, que en este caso es la presión, se va a utilizar para el condensado. Entonces usted quiere trabajar con la parte de la presión.
La presión, en este caso, ¿de cuánto sería? 143.3 kilopascales. Entonces sería la misma de arriba. A ver, entonces copiamos este. Dice usted que vamos a guiarnos con este. Para determinar la entalpía. Ok, entonces a ver. Y para la entalpía, pues posiblemente trabaje con la misma tabla, ¿no? Que ya tenía su compañera. ¿Con qué rango? 125 a 150 kilopascales. Ajá. Con líquido saturado. Así es. ¿Y cuál sería la entalpía? En esos rangos, mejor dicho. Sí. ¿Cuánto sería la entalpía en esos rangos? 444.36 kilopascales y 467.3 kilopascales. Serían mismo rango de temperatura, mismo rango, perdón, de presión, trabajo con entalpía, pero ahora ya no trabajo con vapor saturado, trabajo como líquido saturado. Adelante, ¿cuánto sería la entalpía que le corresponde? Muy bien. Bueno, a ver, entonces, la entalpía de líquido saturado es de 461 kilojoules sobre kilogramo. Esta es la entalpía como tal. Asociado a la nomenclatura que necesitamos, pues es HS minúsculo. Ahí está. ¿Y nos falta algún dato de entalpía? No, tenemos ya todo. Entonces, ¿le sigue a quién? A ver. Evelyn, no, Evelyn ya pasó. Ya pasó. Edgar, ya, sí, ya tiene toda la información que necesitamos para determinar ese. Díganos cuánto vale ese, por favor. Entonces, vamos a determinar ese. Determinación. Escuchen bien. Determinación del flujo másico con respecto al vapor de calentamiento. Es decir, ese. Y en este caso, aplicamos nada más esta fórmula, donde hay que sustituir todos los flujos y todas las entalpías que hemos determinado previamente. Y entonces nos tiene que dar un valor de, ya lo mencionó también su compañero Javier, de 4120.0287 kilogramos sobre hora. Mande. Si les da un aproximado, si les cambia un poquito el valor de .0, a mí me dio 4120. Bueno, no puede variar mucho como tal. Evelyn, escuchen, no puede variar mucho, o sea que diga 4180, no, ya es mucho. 4121 igual está bien, hay un margen, ¿no? Pero ya que le diga 130, 140, ya, ahí algo estaría haciendo mal. Bueno, ahora, yo quiero determinar, asociado al problema, a ver, V y S, ya lo hice. Ya tengo V, ya tengo S, ya determiné las cantidades de vapor. Ahora, siguiente es determinar el líquido concentrado. También ya lo determiné. Entonces ahorita lo único que me hace falta es el área. ¿Y cómo voy a determinar el área? Bueno,
Vamos a determinar el área. La fórmula, de hecho, ya la conocen, se le va a hacer familiar, miren. Determinación del área. En este caso, el área se determina con la siguiente fórmula. Esta ya la han ocupado. ¿Sí o no? Se les hace algo familiar. Sí, esta es la delta T, que le llaman delta TM. ¿Sí? Esta es la U, que es el coeficiente global de transferencia de calor. Y este es Q, que es la transferencia de calor. Bueno, la pregunta es, para determinar el área, ¿qué conozco? ¿Conozco Q? ¿El calor transferido lo conozco? No, o sea, Q no lo conozco. ¿Conozco U? Sí, ¿cuánto vale U? 1704 Watt. Muy bien. ¿Conozco delta T? No, no lo conozco. Ahora, aquí viene un poquito de razonamiento. Otra vez, yo necesito el calor transferido. Calor transferido. Me voy allá arriba. La pregunta es, ¿en dónde de todo el proceso yo tengo un calor transferido? ¿En dónde yo tengo ese proceso de transferencia de calor? ¿Con respecto a quién? ¿Con quién? Para que exista una transferencia de calor, pues tiene que haber una zona caliente y una zona fría. La pregunta es, ¿en dónde yo tengo un fenómeno así dentro de mi evaporador? A ver, Arumi, primero, antes, dale. Dale. Así es, el fenómeno que se está llevando a cabo es en los intercambiadores de calor. Ahí es donde se tiene el fenómeno de transferencia de calor. Entonces quiere decir que para que yo calcule Q, tengo que observar en dónde hay una transferencia de calor. Y esa transferencia se está llevando en el intercambiador de calor que le está transfiriendo a toda la solución. Entonces, Q lo voy a determinar con base a la información que yo tenga del intercambiador de calor. Y para eso, en este caso Q, ¿sí?, pues está asociado al flujo de vapor de calentamiento por su lambda o por su variación de entalpía, que entra muy caliente y sale incluso, bueno, que entra en forma de vapor saturado y sale como condensado. Entonces la fórmula para determinar Q es esta fórmula. Entonces, ¿cuánto valdría Q, jóvenes? Por lo tanto, ¿cuánto valdría Q? Antes de determinar el área, yo necesito determinar Q. Determinación del calor transferido, del intercambio de calor a la solución. Recuerden que lambda es esto. Por si no lo recordaban, es eso. Voy a ponerlo mejor. A ver. Y ahora lo va a hacer Javier, le toca ahora. Aunque ya lo ha hecho algunos cálculos, pero ahora le toca también. Me dice cuánto vale Q y en qué unidades. Que me lo dicten. Entonces, ¿cuánto vale Q? ¿Me dijeron? 9 millones. 0. 009, así, kilojoules sobre hora, porque es una unidad de energía, ¿no? Ok, entonces ya tengo Q.
Tengo que calcular U, no, porque ya tengo 1704 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Ahora, lo que sí tengo que determinar es delta T. Entonces, del determinación, porque no la conozco, delta T. ¿Cómo determino delta T? ¿Con respecto a quién? A ver. Delta T. Bueno, le voy a poner delta T, se lo pongo aquí. Para determinar delta T es igual a TS menos TL. Entonces, hay que recordar que TS es una temperatura, ¿sí? En este caso es la temperatura del vapor de calentamiento, ¿sí? Y la TL es la temperatura del líquido concentrado. Repito, TS es la temperatura del vapor de calentamiento, del vapor de agua de calentamiento. Y la TL es la temperatura del líquido concentrado. ¿Cuánto valen esas entonces? No las tenemos, ¿verdad? Entonces nos falta determinar TS y TL. Nada más aquí tengo una pequeña duda en un momento. Jóvenes, entonces, antes de determinar delta T, yo necesito determinar TS y TL. Jóvenes, señoritas, repito, antes de determinar esto, necesito conocer este y este. La TS, por ahí una corrección, lo voy a colocar aquí, determinación de TS. Y TS es la temperatura del vapor, pero ya condensado. La temperatura de vapor que sirvió como calentamiento, pero ya condensado. Es decir, del vapor condensado, ¿qué conozco? ¿Qué información conozco con respecto al vapor condensado? ¿Qué información conozco? Porque necesito determinar su TS. ¿Qué conozco? Mande, así es, ¿qué conozco? Entalpía. Entonces conozco su entalpía, es decir, conozco su HS y con esto voy a determinar su TS. En este caso estuvimos trabajando, a ver, vamos a borrar esto. Y la entalpía con la que estábamos trabajando, necesitamos un poquito para atrás. ¿Y qué más conocemos de esa HS? Además de su entalpía. A ver, jóvenes, si conocen más, busquen donde tenemos la información de HS minúscula. Conozco su entalpía, es muy cierto. Con lo que se hizo con las entalpías y las temperaturas de esa entalpía se puede interpolar. Con una entalpía que tengo puedo interpolar para la... No, con las dos temperaturas que se utilizaron para sacar la entalpía. Ajá, sí, dígame. Con las dos de entalpía, pero ¿cuáles eran? Eran los de... A ver. De 444. A ver, ahorita buscamos... Es este, ¿no? Miren,
Aquí está la información. Si lo vemos de esta manera, de acuerdo al problema, solo tenemos presión y ahora ya tenemos entalpía. Con la presión podemos buscar la temperatura. O con la entalpía también podemos buscar la temperatura. Entonces, ¿cómo lo quieren hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con las entalpías hacia las temperaturas? ¿O con la presión y nos vamos a las temperaturas? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Usted quiere trabajar con las entalpías? ¿Alguien diferente? Repito, miren, escuchen. De HS minúscula, yo solo conozco la presión y conozco ya la entalpía, porque pues ya la determiné, ¿verdad? Yo quiero determinar TS. ¿Cómo lo obtengo? ¿Con qué dato pudiera trabajar? ¿Cuál es más práctico? Aquí también tienen que buscar cuál es más práctico. ¿Busco presión para hacer entalpías o busco entalpías? No, busco a partir de la presión temperaturas, perdón, o busco entalpías para encontrar temperaturas. ¿Qué es más práctico? De la presión, ¿no? O sea, lo más práctico es ubico la presión y así como lo hice con la entalpía en su momento, ahora busco mejor la temperatura. Entonces, la presión es de 143. Entonces quiere decir que voy a trabajar con esta. Entonces, sería este y sería este, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Estamos aquí la presión. Y ahora tendría que buscar la temperatura la tengo a un lado. Sería con estos datos. Hay que ver qué es lo más práctico. Teníamos presión y ya conocíamos entalpía, pero ahora quiero temperatura. ¿Puedes buscar presión y temperatura? Sí. ¿Puedes buscar entalpía y temperatura? También. Lo más práctico es que nos metamos con presión y busquemos temperatura, porque hay una relación muy estrecha. Ahora díganme cuánto valdría la temperatura entonces. A ver. ¿Cuánto vale la temperatura? Si sabemos que la presión es de 143.3 kilopascales. Y con eso yo voy a determinar temperatura. ¿Cuánto valdría entonces TS? ¿Cuánto? No puede ser porque si checa la tabla. Así es. ¿Cuánto le dio usted, Javier? No le puede dar menos de 105.27 ni mayor a 111.35, porque entonces ya está fuera de rango. ¿Cuánto le da entonces? ¿100 qué? 90 qué? 90. Ah, ok, 816 grados Celsius. Entonces ya tengo TS. Ahora necesito TL. ¿Qué conozco de TL? Me voy arriba a ver dónde dice algo de HL. Aquí está. De HL yo conozco la PV, que al final la PV también es una PL. Entonces yo puedo trabajar para determinar la temperatura, pues la presión, ¿no? También sería lo más fácil. Hacer como que lo mismo, pero ahora a diferente presión, que sería de 101.325. Y ese sí tengo directo, miren. ¿Cuánto vale entonces la TL? Muy bien, entonces voy a determinar TL. TL, que es la temperatura del líquido concentrado.
que en este caso lo voy a determinar a partir de una PL que es de 101.325 kilopascales. No lo tenía en el problema, pero hice una relación hace ratito. Aquí está la relación, miren, donde una PV es igual a una PL. Entonces, a esa PL tengo una temperatura TL de 99.97 grados Celsius. Entonces ya tengo esto. Entonces ya puedo determinar delta T. ¿Cuánto vale delta T, Evelyn? ¿Te toca? ¿Cuánto vale delta T? Delta T, ¿cuánto vale, Evelyn? Es una sencilla operación. Estamos aquí, Evelyn. Aquí. Sí. ¿Cuánto le da ya, jóvenes? Si no tienen nada más para corroborar a Evelyn. 9.93 ¿qué? 816 unidades. Grados Celsius, grados centígrados. Muy bien. Entonces ya tengo delta T. Ya tengo esto, ya tengo esto, ya tengo Q. Ahora sí, a ver, vamos a encargarle a Arumi. ¿Cuánto vale el área? Nada más hay un dato ahí que posiblemente no está considerando. Usted lo tiene aquí, por ejemplo, mire. Igual le ayudo con eso. Está en Kelvin, aquí está en Celsius, aquí está en watts, aquí está en kilojoules. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay que convertir los watts que tiene U a joules y después a kilojoules, o mejor dicho, de watts a kilojoules. Eso es lo que tengo que hacer. Y los Kelvin los Celsius. Perdón, de U. De U. Los Kelvin a Celsius. Muy bien, perdón. Pero al final sabemos que un Kelvin es igual a un grado Celsius. Bueno, entonces solo hay que convertir y les paso el dato. Un watt es igual a un joules sobre segundo. Repito, un watt es igual a un joules sobre segundo. Ahí está, ese es lo único que tienen que considerar. Y los Kelvin para U pues es igual a un Celsius, o sea, ahí no cambiaría. Entonces primero tienen que venir y hacer el cambio de unidades de los watts que tiene U a kilojoules. A ver. Pero chequen las unidades que tenemos en Q, perdón, también. En horas. Asocien todas las variables de las unidades, jóvenes. Sí. A ver, entonces, haciendo la conversión, jóvenes, haciendo la conversión de U, es igual a 6.134 ¿punto qué? 4 unidades. A ver cómo quedarían.
Kilojoule, jóvenes, sobre hora. Unidades. Metros cuadrados. Hora, grado Celsius. Ok. Entonces ya tienen las unidades correctas. Entonces ya pueden sustituir aquí. Eso sí lo pueden hacer, ¿no? Bueno. Y ya me dicen cuánto vale el área. Y eso que ya les dieron U. Si no, tendrían que calcular U. Ahora sí le creo. 150. Muy bien, Narumi. Ahí está. Y repito, esto que ya les dieron U.